Hay momentos en la historia de la Europa moderna en los que un mecanismo perfectamente ajustado se detiene repentinamente, no por una perturbación externa, sino por la fricción interna de sus propios engranajes. Estamos acostumbrados a considerar a los Países Bajos como un referente de eficiencia. Este país ha conquistado el mar, creado la red logística más densa del planeta y convertido cada metro cuadrado de suelo pantanoso en un activo generador de beneficios. Pero ahora, mientras el mundo observa los índices bursátiles y los conflictos geopolíticos, en el corazón de esta maquinaria tecnocrática se ha activado un proceso que economistas e ingenieros denominan el escenario de restricción sistémica dura. No se trata de una crisis de pobreza, no es consecuencia de sanciones ni de guerras. Nos enfrentamos al fenómeno del efecto inverso de escala, el nombre oficial del problema, que aparece en los documentos de La Haya y Bruselas, suena árido y burocrático. Stickstoff crisis, crisis del nitrógeno. Pero detrás de este término se esconde algo mucho más amplio que las normas ambientales. Este es el momento en que la infraestructura y el modelo económico de uno de los países más desarrollados del mundo alcanzaron su límite. Un sistema que había operado a un ritmo exponencial durante décadas ha entrado en una fase de ensimismamiento. Y lo más preocupante es que los reguladores parecen haber perdido el control de las palancas de freno de emergencia. Todo comenzó no con las ruidosas protestas ni las barricadas en llamas que vimos más tarde. El punto de no retorno fue el silencio reinante en la sala del tribunal el 29 de mayo de 2019. Ese día, el Consejo de Estado neerlandés, Raad van State, emitió una decisión que reconocía efectivamente que la estrategia del gobierno para equilibrar la economía y el medio ambiente era una ficción. La decisión se refería al llamado Programa de Enfoque del Nitrógeno, Programa ANPAC, Stickstoff o PAES. Para el observador casual parecía una simple disputa burocrática, pero para quienes comprenden la arquitectura de la economía neerlandesa, fue una llamada de atención de primer orden. La decisión del tribunal paralizó instantáneamente unos 18.000 proyectos de construcción en todo el país. No se trataba de reparaciones menores. Implicaban la ampliación del aeropuerto de Schiphol, la construcción de nuevas urbanizaciones, la construcción de autopistas e incluso la instalación de aerogeneradores para la transición ecológica. En un instante, el motor económico, que dependía de la continua expansión de la infraestructura, recibió una orden de parar de su propio sistema legal. Las estructuras gubernamentales reaccionaron como reaccionan los sistemas, poco acostumbrados a las disrupciones, primero con negación, luego con intentos caóticos de encontrar lagunas legales. Se introdujo una reducción de velocidad de emergencia de 100 km/h en la autopista durante el día, una medida que pretendía parecer una preocupación por el medio ambiente, pero que en realidad era un acto de desesperación, un intento de conseguir al menos un pequeño porcentaje en las cuotas de emisiones para desbloquear la construcción de viviendas. Pero esta fue una solución provisional. Los informes ministeriales oficiales comenzaron a llenarse de términos como bloqueo legal y bloqueo de permisos, pero la verdadera profundidad del problema se mantuvo en secreto. Las oficinas gubernamentales comprendieron que si aceptaban que el antiguo modelo ya no funcionaba, tendrían que replantear los fundamentos de la riqueza nacional. Para comprender por qué este fracaso fue tan crítico, debemos considerar cómo se suponía que funcionaría normalmente el sistema. El modelo holandés es un triunfo de la planificación. En un país con una extensión territorial extremadamente pequeña y la mayor densidad de población de Europa, no existe la tierra de nadie. Cada hectárea tiene un propósito claro: vivienda, industria, agricultura o naturaleza. En circunstancias normales, este sistema funciona como un complejo mecanismo de intercambio. La agricultura, el segundo mayor exportador de alimentos del mundo, después de Estados Unidos, a pesar de ser 237 veces más pequeño que Estados Unidos, genera enormes ganancias. Parte de estas ganancias, a través de impuestos e inversiones, se destina al mantenimiento de infraestructuras y la protección de la naturaleza. El sistema PAS se creó como una especie de cámara de compensación. Permitía a las empresas obtener permisos para construir o ampliar explotaciones agrícolas ahora, a cambio de la promesa de introducir tecnologías de reducción de emisiones en el futuro.
Se trataba de un modelo clásico de contratos de futuros, aplicado a la ecología. El Estado emitía créditos por contaminación, con la expectativa de que las innovaciones, filtros inteligentes, nuevos tipos de piensos, electrificación del transporte, saldarían esta deuda en un plazo de 5 a 10 años. Un circuito de control tendría que monitorizar la reducción real de emisiones y ajustar la emisión de nuevos permisos. La lógica es infalible. El progreso tecnológico siempre supera las cargas ambientales. Así funcionó el compromiso holandés. Así se construyó el consenso del Polder. Pero la auditoría demostró que las salvaguardias incorporadas no funcionaron. El sistema de control se convirtió en un sistema de imitación. Los futuros avances tecnológicos, que se incorporaron a los cálculos como un hecho garantizado, resultaron ser ineficaces o solo existían en el papel. El amoníaco de la ganadería y los óxidos de nitrógeno del transporte y la industria no desaparecieron. Se acumularon en el suelo, contaminando la biodiversidad y, lo que es más importante para la economía, bloqueando legalmente cualquier nueva actividad. Vemos aquí la clásica acumulación de anomalías. Al principio, pequeñas discrepancias entre los indicadores previstos y los reales. La contaminación desaparece. El regulador ignora esto, considerándolo un error de medición. A continuación, se reduce el umbral de sensibilidad del monitoreo para no detener los proyectos de inversión. Después, se emiten permisos basados en resultados esperados, cada vez más optimistas y menos realistas. Y, por último, se genera una masa crítica de obligaciones sin garantía legal. En este punto, la lógica normal del sistema se desmorona. En lugar de ser un instrumento de regulación, el Estado se convierte en rehén de sus propias promesas a las empresas. No puede detener el sector agrícola, ya que es la base de las exportaciones y de miles de empleos. No puede detener la construcción de viviendas, porque el país tiene un déficit de 300.000 apartamentos y los precios se disparan, lo que genera tensión social. No puede ignorar el medio ambiente, ya que esto provocaría demandas de la UE y de sus propios ciudadanos. Esta es una trampa del éxito. La intensificación máxima de todos los procesos ha llevado a que el sistema no tenga reservas. No hay margen de maniobra. Cada nueva decisión, ya sea construir un centro de datos para Google, ampliar una granja lechera o tender una nueva línea de metro, requiere un recurso que ya no existe físicamente. No se trata de dinero. Los Países Bajos tienen mucho dinero. Se trata de espacio ecológico, la capacidad de un territorio para absorber los efectos de la actividad económica. Y aquí llegamos a la etapa más interesante y a la vez más inquietante de nuestra investigación. La crisis del nitrógeno resultó ser solo la punta del iceberg, el primer indicador de que la infraestructura del país ha alcanzado su límite de capacidad, no solo en ecología, sino también en energía. Informes de operadores de redes eléctricas, como Teneto y Liander, que inicialmente pasaron desapercibidos, para el público general, comenzaron a pintar un panorama que asusta a los inversores más que cualquier impuesto. El mapa de la red eléctrica holandesa comenzó a pintarse de rojo y naranja. Estas son zonas de la llamada congestión, sobrecarga. En estas regiones, las nuevas empresas no pueden conectarse a la red. Los supermercados no pueden instalar refrigeradores nuevos. Las fábricas no pueden poner en marcha nuevas líneas. Y las escuelas no pueden conectar paneles solares porque la red eléctrica no puede absorber la energía. Esto suena absurdo para un país líder en innovación, pero es un hecho. La espera para obtener electricidad para las empresas en algunas provincias se ha extendido durante años. ¿Por qué ha sucedido esto ahora? ¿Por qué un país que planifica con 50 años de antelación se ha encontrado de repente en una situación en la que los recursos básicos, aire y electricidad, escasean? Nos enfrentamos a un clímax que va más allá de un simple error de gestión. La situación actual nos obliga a considerar dos versiones de la realidad, ninguna de las cuales es reconfortante. La primera versión es la ceguera tecnocrática. Según este escenario, los modelos utilizados por el gobierno y las oficinas de planificación se basaron en un crecimiento lineal. Asumieron que la demanda de electricidad crecería de forma gradual y que la eficiencia del sector agrícola compensaría las pérdidas ambientales. No tuvieron en cuenta la naturaleza explosiva de la transición energética.
La transición simultánea a coches eléctricos, bombas de calor y el abandono del gas generó picos de demanda que el cobre físico de los cables simplemente no pudo soportar. De ser así, asistimos a un colapso de la competencia. Esto significa que la élite que dirige una de las economías más complejas del mundo ha perdido el contacto con la realidad física, fascinada por las hojas de cálculo virtuales de Excel. Pero existe una segunda versión, más cínica y alarmante. Se trata del escenario de la sobreventa consciente. Las aerolíneas venden más billetes que asientos en el avión, con la expectativa de que nadie venga. Durante años, las autoridades neerlandesas han estado otorgando permisos para la actividad económica, a sabiendas de que el límite infraestructural y ambiental se ha agotado. Apuestan a que, cuando llegue la crisis, será tan grande que obligará a la sociedad a aceptar soluciones radicales e impopulares que serían imposibles en tiempos normales. Por ejemplo, la compra forzosa de tierras a los agricultores o la desregulación total del mercado energético. Sea cual sea el escenario, el resultado es idéntico: parálisis. Pero esta parálisis tiene algo en común: no es estática, acumula energía cinética para una explosión. Estamos viendo cómo las grandes empresas, que suelen evitar los conflictos públicos, empiezan a mostrar su angustia. Peter Wenning, exdirector ejecutivo de ASML, el fabricante de chips esencial para la industria electrónica mundial y la empresa tecnológica más valiosa de Europa, ha declarado abiertamente la posibilidad de expandirse más allá de los Países Bajos. ¿El motivo? La incapacidad de construir viviendas para miles de nuevos ingenieros, la inestabilidad de la red eléctrica y las limitaciones de infraestructura. Cuando una empresa con una capitalización bursátil superior al PIB de muchos países insinúa una reubicación, ya no es noticia económica, es un terremoto geopolítico. Las consecuencias se están extendiendo al mundo real, ignorando las estrategias del gabinete. En las provincias asistimos a un levantamiento campesino. Las banderas holandesas invertidas en las carreteras no son solo vandalismo, sino un símbolo del rechazo al contrato social. Los agricultores, a quienes durante décadas se les animó a pedir préstamos para intensificar la producción, ahora de repente se ven obligados se les declara los principales culpables de la crisis. Se les exige que reduzcan su ganado entre un 30% y un 50%, lo que supone la quiebra de miles de empresas familiares. El gobierno destina miles de millones de euros a la compra de granjas, pero se enfrenta a una férrea resistencia y a una pérdida de confianza en las instituciones. Paralelamente, se está desarrollando un drama en el mercado inmobiliario. La generación más joven de holandeses se ha visto privada de la oportunidad de tener una vivienda propia. El coste medio de una vivienda ha superado máximos históricos y el alquiler se ha vuelto inasequible incluso para la clase media. Los promotores tienen dinero, proyectos y demanda, pero no disponen de los derechos de nitrógeno para construir. El mercado se ha congelado a la espera de una solución inexistente. Las consecuencias internacionales no se han hecho esperar. Bruselas observa de cerca a La Haya. Si Países Bajos, un ejemplo ejemplar de la UE, incumple sus objetivos climáticos o permite el colapso del sistema energético, sentará un precedente para otros países. Alemania y Bélgica, cuyas economías están estrechamente integradas con la neerlandesa a través de los puertos de Róterdam y Amberes, ya están sintiendo las vibraciones de esta interrupción en las cadenas de suministro. Las señales de preparación para lo peor son cada vez más claras. El gobierno está considerando la posibilidad de priorizar el cierre de los grandes consumidores de energía durante las horas punta. Se están discutiendo planes para la adquisición obligatoria de terrenos